Revolución en punto cero de Silvia Friedrich. Parte 11. Sobre el trabajo de cuidados de los mayores y los límites del marxismo, 2009. Introducción. El trabajo de cuidados, especialmente en lo relativo al cuidado de los mayores, se ha situado en los últimos años en el centro de la atención pública en los países miembros de las Organizaciones para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, como respuesta a una serie de tendencias que han provocado una crisis en numerosas formas de asistencia y cuidados. La primera de estas tendencias ha sido y es el aumento, tanto en términos absolutos como relativos, de la población anciana y de la esperanza de vida, que sin embargo no ha conllevado un aumento de los servicios de asistencia a los mayores. También se ha producido un importante aumento del número de mujeres empleadas de manera asalariada fuera de los hogares, lo que ha provocado una reducción de la contribución de estas a la reproducción de sus familias. A estos factores le debemos añadir el continuo proceso de crecimiento urbano y de gratificación de los barrios obreros, que han destruido las redes sociales y los diversos modelos de apoyo mutuo en los que podían confiar las personas mayores que vivían solas, ya que contaban con vecinos que les proporcionaban alimentos, ayudaban con las tareas domésticas, les visitaban para darles conversación. Como resultado de estas tendencias, para un gran número de personas mayores, los efectos positivos del aumento de la esperanza de vida han perdido su significado o incluso van ensombrecidos por una perspectiva de soledad, inclusión social e incremento de su vulnerabilidad frente a abusos físicos y psíquicos. Teniendo esto en mente, en el análisis aquí propuesto sobre la cuestión del cuidado de los mayores, pretendo reflexionar acerca del tipo de acciones que pueden desarrollar y sobre por qué la cuestión del cuidado de los mayores se encuentra totalmente ausente a la literatura de la izquierda radical. El principal objetivo de este análisis es lanzar un llamamiento a la redistribución de la riqueza social hacia el cuidado de los mayores y a la construcción de formas colectivas de reproducción social que permitan que se proporcione este cuidado, que se cubran sus necesidades una vez que ellos ya no son capaces de hacerlo por sí mismos, y que esto no se produzca a costa de la calidad de vida de sus cuidadores. Para que esto suceda, el trabajo de cuidados de las personas mayores debe adquirir una dimensión política y posicionarse dentro de la agenda política de los movimientos por la justicia social. También es indispensable una revolución cultural en el concepto de ancianidad, contra la degradada representación que se hace de este sector. Por un lado, al considerarlo una carga fiscal para el Estado y por otro, al presentarlo como una etapa opcional en la vida que podemos superar e incluso prevenir a través de tecnologías médicas y productos desarrollados por el mercado, que aumentan la esperanza de vida. En la politización del cuidado de los mayores se encuentra en juego no solo el destino de estos y la insostenibilidad de los movimientos radicales, que cometen un grave error al ignorar lo crucial de esta cuestión, sino también la posibilidad de crear una solidaridad generacional y de clase. Esta solidaridad ha sido objetivo durante años de una inagotable campaña en su contra por parte de economistas, políticos y gobiernos que han señalado las partidas presupuestarias destinadas a estos trabajadores, las que reciben debido a su edad, como las pensiones y diferentes tipos de subsidios sociales, como bombas de relojería para la economía del país y una pesada hipoteca para el futuro de los jóvenes. La crisis del cuidado de los mayores en la era global. En muchos aspectos, la actual crisis del trabajo de cuidado de los mayores no supone una novedad. Este trabajo siempre ha vivido una constante situación de crisis dentro de la sociedad capitalista, debido tanto a la devaluación que dentro del mundo capitalista sufre el trabajo reproductivo como la visión que se tiene de las personas mayores como seres no productivos, en vez de ser valorados como depositarios de la memoria colectiva y de la experiencia, tal y como se les consideraba en las sociedades precapitalistas. Dicho de otra manera, el trabajo de cuidado de los mayores sufre una doble devaluación cultural y social, de la misma manera que el resto del trabajo reproductivo.
Esta labor no es vista como trabajo, pero, al contrario que la reproducción de la fuerza de trabajo cuyo producto tiene un valor reconocido, el cuidado de los mayores está estigmatizado como una actividad que observa el valor pero que no genera ninguno. Por eso, tradicionalmente los presupuestos destinados al cuidado de los mayores se han asignado con unos discursos tacaños y mezquinos que recuerdan el predicado por las leyes de la pobreza del siglo XIX. Las tareas de cuidado de los mayores, que ya no son capaces de valerse por sí mismos, se han abandonado en manos de las familias y parientes con escaso apoyo externo, en la presunción de que las mujeres deben asumir esta tarea de una manera natural como parte de un trabajo doméstico. Ha sido necesaria una larga e intensa lucha por forzar el capital a reproducir no solo la fuerza de trabajo en uso, sino todo lo necesario para la reproducción de la clase trabajadora a lo largo de todo su ciclo vital, incluyendo la provisión de asistencia para aquellos que ya no forman parte del mercado laboral. Sin embargo, incluso el Estado keynesiano, que se quedó corto en este objetivo, ejemplo de esto Sin embargo, incluso el Estado keynesiano se quedó corto en este objetivo. Ejemplo de esta cortedad de miras es la legislación sobre la seguridad social aprobada en Estados Unidos en 1940, laureada como uno de los logros de nuestro siglo, cuando tan solo se respondía parcialmente a los problemas a los que enfrentan los mayores, ya que ligaba el dinero recibido del Estado a los años de empleo remunerado y proporcionaba ayuda social solo a aquellos mayores en situaciones de extrema pobreza. El triunfo del neoliberalismo ha empezado esta situación. En algunos países de la OCDE, durante los años 90, ya se dieron los pasos necesarios para incrementar la financiación de los servicios de cuidados domiciliarios. Y para proporcionar formación y ayuda a los cuidadores en Inglaterra, el gobierno ha incluido el derecho de los cuidadores a exigir a los empresarios jornadas laborales más flexibles, para así poder conciliar trabajo asalariado y el trabajo de cuidados. Pero el desmantelamiento del estado de bienestar y de la inasistencia neoliberal, en la que la reproducción es responsabilidad personal de los trabajadores, han disparado una tendencia opuesta que está ganando velocidad y que la actual crisis económica acelera sin lugar a dudas. La disminución de los presupuestos sociales para los mayores han sido especialmente severas en Estados Unidos, donde ha llegado el extremo de que los trabajadores a menudo van empobreciendo su situación económica al asumir el cuidado de los familiares dependientes. La transferencia de gran parte de los cuidados hospitalarios a los domicilios, tendencia política en auge, ha aumentado los problemas de estas familias, ya que motivada meramente por aumentos razonables financieros, se están llevando a cabo sin ningún tipo de atención a las estructuras necesarias para reemplazar de forma responsable ciertos servicios que habitualmente proveían los hospitales. Tal y como describe Nona Glance, este desarrollo no solo ha aumentado la cantidad de trabajo que deben realizar los miembros de la familia, sobre todo las mujeres, sino incluso se han transferido al hogar tratamientos peligrosos e incluso con riesgos para la vida que en el pasado se esperaba que tan solo se realizaran en enfermeras tituladas y en hospitales. Paralelamente, los trabajadores de cuidados domésticos han visto duplicada su carga de trabajo y reducida la duración de las visitas, lo que les obliga a reducir sus servicios al mantenimiento de la casa y al cuidado corporal. Los centros de cuidados financiados por el Estado también se han visto tailorizados mediante el uso de Time and Motivation Studies, estudios de relacionación de tiempo de trabajo y de movimiento para decidir cuántos pacientes se espera que atiendan. La globalización del cuidado de los mayores durante las décadas de los 80 y de los 90 no han solucionado esta problemática. La nueva División Internacional del Trabajo Reproductivo, que ha promovido la globalización, ha transferido grandes cantidades de trabajo a las mujeres inmigrantes. Este desarrollo ha resultado ser muy beneficioso para los gobiernos, al permitirles ahorrar miles de millones y de dólares que de otra manera hubiesen tenido que pagar para proporcionar servicios de asistencia a los mayores.
También ha permitido que muchas personas mayores que querían mantener sin independencia y permanecer en sus hogares lo hiciesen sin caer en la bancarrota. Pero esto no puede ser considerada una solución al cuidado de los mayores, a falta de una transformación social y económica que las condiciones de los trabajadores de cuidados y de los factores motivan su elección de este trabajo. Es debido al impacto destructor de la liberalización económica y de los ajustes estructurales en sus países de origen que millones de mujeres de África, Asia, las islas del Caribe y los antiguos países socialistas migran a las regiones más ricas de Europa, Oriente Medio y Estados Unidos para servir como niñeras, trabajadoras domésticas y cuidadoras de los mayores. Para hacerlo deben abandonar sus propias familias, incluyendo niños y progenitores ancianos, y emplear a familiares o a otras mujeres con menos recursos y capacidad económica que ellas mismas para reemplazarlas en unas tareas de las que ya no pueden hacer cargo. Si tomamos como ejemplo el caso de Italia, se calcula que 3 de cada 4, como se llama a las cuidadoras de los mayores, tienen hijos, pero solo un 15% tiene a sus familias con ellas. Esto significa que la mayor parte de estas mujeres sufren fuertes estados de ansiedad al enfrentarse al hecho de que sus propias familias tienen que pasar sin el cuidado que ellas proporcionan a otras personas en otras partes del mundo. Aileen Hochschild habla en este contexto de la transferencia global del cuidado y las emociones y de la formación de la cadena de cuidados globales, pero la cadena a menudo se rompe, las mujeres inmigrantes se vuelven desconocidas para sus hijos, los acuerdos estipulados se rompen y las familias pueden morir durante su ausencia. No menos importante es el que, debido a la devaluación del trabajo reproductivo y al hecho de que son inmigrantes a menudo sin papeles en regla y mujeres de color, las trabajadoras asalariadas son muy vulnerables ante un amplio abanico de chantajes y abusos. Las largas jornadas laborales, vacaciones no remuneradas ni derecho alguno, siempre expuestas a comportamientos racistas y abusos sexuales. Tan mínima es la paga de trabajadoras de cuidados en Estados Unidos que al menos la mitad de ellas dependen de vales de alimentos y de diferentes tipos de ayudas sociales para llegar a fin de mes. De hecho, como ha expresado la Domestic Workers Union, el Sindicato de Trabajadoras Domésticas, la principal organización de trabajadoras domésticas y de cuidados del Estado de Nueva York, promotora de la Carta de Derechos de las Trabajadoras Domésticas, las trabajadoras de cuidados viven y trabajan a la sombra de la esclavitud. También es importante señalar que la mayor parte de las personas mayores y sus familias no pueden permitirse contratar cuidadoras o pagar los servicios que cubrirían realmente sus necesidades. Esto es especialmente cierto en el caso de personas mayores dependientes que requieren de cuidados durante todo el día. Según la estadística CNE de 2003, en Italia tan solo el 2.8% de los ancianos reciben asistencia no familiar en su hogar. En Francia es el doble y en Alemania el triple. Pero la cifra todavía es muy baja. Un gran número de personas mayores viven solas, enfrentándose a sus dificultades que son aún más devastadoras cuanto más invisibles son. Durante el verano caliente de 2003, miles de personas murieron en toda Europa por deshidratación, falta de comida y medicinas, o simplemente por el insoportable calor. Murieron tanto en París que las autoridades tuvieron que almacenar sus cuerpos en espacios públicos refrigerados hasta que sus familiares los reclamaron. Cuando son los miembros de las familias los que hacen cargo de los mayores, la mayor parte de las tareas suelen recaer en las espaldas de las mujeres, quienes durante meses y años viven al límite de agotamiento físico y nervioso, consumidas por el trabajo y la responsabilidad de tener que proporcionar unos cuidados y realizar unas tareas para las cuales a menudo no están preparadas. Muchas tienen trabajos fuera de casa que frecuentemente se ven forzados a abandonar cuando aumenta el trabajo de cuidados. Particularmente estresadas se encuentran las pertenecientes a la generación sándwich, quienes deben criar a sus hijos a la vez que cuidan de sus padres. La crisis del trabajo de los cuidadores ha alcanzado tal punto que en Estados Unidos familias con bajos ingresos, familias
parentales, adolescentes y niños, a veces no mayores de 11 años, administran terapias e inyecciones, como han informado The New York Times. Un estudio de alcance nacional realizado durante 2005 reveló que el 3% de los hogares con niños de entre 8 y 18 años incluyen niños cuidadores. La alternativa para aquellos que no pueden pagar ningún tipo de cuidado en casa son los centros de día de residencias públicas, que en cualquier caso se parecen más a cárceles que residencias para mayores. Habitualmente, debido a falta de personal y de recursos económicos, estas instituciones suelen proporcionar cuidados mínimos. En la mayor parte de los casos, dejan a sus residentes durante largas horas tumbados en la cama sin que haya nadie cerca para cambiarles de posición, ahuecarles y colocarles almohadas, masajearles las piernas, cuidar las heridas que provocan largas horas de estar acostado, o simplemente para hablar con ellos, elementos básicos para mantener su sentimiento de identidad y dignidad, y que para que sigan sintiendo que están vivos y que son valorados. En los peores casos, las residencias son lugares en los que se drogan a las personas mayores, se les amarran a la cama, se les deja durmiendo sobre sus propios excrementos, y en los que están sujetos a todo tipo de abusos psicológicos y físicos. Gran parte de esta realidad la han revelado diferentes estudios, incluyendo uno de 2008 del gobierno de Estados Unidos, que relatan historias de abusos, negligencias y violaciones de las normas de sanidad y seguridad en el 94% de las residencias. La situación no es más alentadora en otros países. En Italia, las denuncias de abusos cometidos contra los disminuidos o los enfermos crónicos son muy frecuentes, así como los casos en los que se les deniega la asistencia médica necesaria. El cuidado de los mayores, los sindicatos y la izquierda. Los problemas descritos son tan comunes y apremiantes que se podría suponer que poseen lugar preeminente dentro de la agencia política de los movimientos por la justicia social y de los sindicatos a nivel internacional. Sin embargo, esto no es el caso, a no ser de que trabajen dentro de alguna institución, como es el caso de enfermeras y auxiliares. Las trabajadoras de cuidados son ignoradas por los sindicatos, incluso por los más combativos, como es el caso del Congreso de COSATU. Los sindicatos negocian las pensiones, las condiciones de jubilación y la asistencia sanitaria, pero poco dicen en sus programas de los sistemas de apoyo requeridos por las personas al envejecer, o de las necesidades de los trabajadores de cuidados, independientemente si se les resumieran o no. En Estados Unidos, hasta hace bien poco, los sindicatos ni siquiera habían intentado organizar a las trabajadoras de cuidados, y mucho menos si eran trabajadoras no remuneradas. Por eso, hasta el día de hoy, las trabajadoras de cuidados que se dedican a individuos o familiares se encuentran excluidas de la Fair Labor Standards Act, una legislación que data los tiempos del New Deal y que garantiza el acceso del salario mínimo, a las horas extras, a la negociación de derechos y a otros derechos laborales. Como ya se mencionó, de los 50 estados, solo el de Nueva York ha reconocido hasta ahora a las trabajadoras de cuidados como trabajadoras, con la aprobación en noviembre de 2010 de la Carta de Derechos, por la que el Sindicato Unión de Trabajadoras Domésticas habría luchado legalmente. Y Estados Unidos no es un caso aislado. Según un informe de la OIT realizado en 2004, los índices de sindicación transnacional dentro del sector doméstico apenas alcanza el 1%. Tampoco las pensiones son algo común a todas las trabajadoras, sino tan solo a aquellas que han trabajado a cambio de un salario. Y desde luego no son un derecho reconocido a otros familiares cuidadores remunerados, ya que el trabajo de cuidados no es un trabajo reconocido como tal, y el sistema de pensiones computa su retribución en función de los años cotizados según una base salarial. Las mujeres que han trabajado como amas de casa a tiempo completo solo pueden obtener una pensión a través de su marido asalariado y no tienen derecho a prestaciones de la seguridad social en caso de divorcio. Las organizaciones sindicales no han plantado cara a estas desigualdades, como tampoco lo han hecho los movimientos sociales ni las organizaciones marxistas,
que pese a algunas excepciones, parecen haber borrado a los mayores de las luchas a juzgar por la ausencia de referencia alguna al cuidado de los mayores en los análisis marxistas actuales. La responsabilidad por este estado de las cosas puede remontarse hasta el mismo Marx. El cuidado de los mayores no es algo que se tenga en cuenta en su obra, pese a que la cuestión de los ancianos ha estado dentro de la agenda política revolucionaria desde el siglo XVIII y pese a que la sociedad basada en el apoyo mutuo de las visiones utópicas de comunidades abundaran en su época. Marx estaba preocupado por el entendimiento de los mecanismos de la producción capitalista en diferentes formas o caminos que la clase obrera adopta por enfrentarse a estas y en las distintas maneras en las que conforman sus luchas, dentro de su debate y del desarrollo de su pensamiento. No tenía cabida la seguridad en la edad anciana, ni el cuidado de los mayores. Si tenemos que dar credibilidad a los informes contemporáneos de Marx, llegar a viejo era algo extraño y entre los trabajadores fabriles y los mineros de esta época, cuya esperanza media de vida en zonas industriales como Manchester y Liverpool no sobrepasaba en el mejor de los casos los 30 años. Más importante todavía, Marx no reconoció la centralidad del trabajo reproductivo ni en la acumulación capitalista ni en la construcción de la nueva sociedad comunista, aunque tanto él como Engels escribieron acerca de la dramática situación en la que vivían y trabajaban los obreros ingleses. Marx prácticamente naturalizó el proceso reproductivo sin ni siquiera esbozar o vislumbrar cómo debería o cómo sería la reorganización del mismo en una sociedad postcapitalista y o durante el mismo desarrollo de la lucha. Por ejemplo, Marx desarrolló el proceso de cooperación solo dentro del proceso de producción de mercancías, obviando las formas cualitativamente diferentes de cooperación proletarias dentro de los procesos de reproducción que más tarde Kropotkin denominaría apoyo mutuo. La cooperación en trabajadores es para Marx un carácter fundamental de la organización laboral capitalista, simple resultado del capital que los emplea simultáneamente, y se da únicamente cuando los trabajadores ya han dejado de pertenecer a sí mismos y son funcionales al aumento de la productividad y la efectividad laboral. Como tales, no dejan espacio a las habituales expresiones de solidaridad para las muchas instituciones y hábitos de ayuda mutua, guildas, sociedades, hermandades mutuas que Kropotkin encontraba presente en las diferentes poblaciones industriales de su época, tal y como Kropotkin percibió. Estas mismas formas de apoyo mutuo limitaban los efectos y el poder del capital y el Estado sobre las vidas de los trabajadores, permitiendo el que innumerables trabajadores no cayesen en la ruina más profunda y planteando las semillas de un sistema de seguro médico autogestionado que garantizaba cierto tipo de protección contra el desempleo, la enfermedad, la vejez y la muerte. Típico de los límites de la perspectiva marxista es su visión utópica recogida en el fragmento sobre las máquinas de los Grandis 1857-1858, en el que proyecta un mundo en el que las máquinas se encargan de todas las tareas y los seres humanos solo las atienden, funcionando como supervisores. Esta visión omite el que incluso en los países más avanzados gran parte del trabajo socialmente necesario consiste en las actividades reproductivas y que este trabajo ha demostrado ser irreductible a la mecanización. Las necesidades, los deseos y las potencias de la gente mayor o de las personas sin salario tan solo pueden ser mínimamente atendidos mediante la introducción de tecnologías. La automatización del cuidado de los mayores ya es un sendero bien desarrollado, como ha demostrado Nancy Folbre, la más importante economista y teórica del cuidado de los mayores de Estados Unidos. Las industrias japonesas ya están bastante avanzadas en el intento de tecnificar este tipo de cuidados, como en general lo están en la producción de robots interactivos. Los robots enfermeros que bañan personas o que les pasean para ejercitarles, y los robots de acompañamiento, robots perros, ositos robóticos, ya se encuentran en el mercado, aunque a un costo prohibido.
También sabemos que para muchas personas mayores las televisiones y los ordenadores personalmente se han convertido en sustitutos de los cuidadores. Las sillas de ruedas dirigidas electrónicamente mejoran la movilidad de aquellos que tienen suficiente capacidad de manejo de sus propios movimientos como para dirigir los mandos de las mismas. Estos desarrollos científicos y tecnológicos pueden beneficiar en gran medida a las personas mayores, si esto se le pueden permitir económicamente. La alta circulación de conocimientos pone de hecho gran cantidad de riqueza a su disposición, pero esto no puede reemplazar el trabajo de los cuidadores, especialmente en el caso de las personas que viven solas y en el que sufren enfermedades o discapacidades, como señala Folbre. La compañía robótica puede incluso incrementar la soledad de estas personas y su aislamiento. Ninguna máquina automática puede hacerse cargo de los sentimientos, el miedo, la ansiedad, la pérdida de identidad o la propia dignidad que la gente experimenta cuando envejece y pasan a depender de otros para la satisfacción de incluso sus necesidades más básicas. No es innovación tecnológica lo que se necesita para afrontar la cuestión del cuidado de los mayores, sino un cambio en las relaciones sociales por el que la valorización económica deja de ser el motor de la actividad social y que impulsa la reproducción social como proceso colectivo. De todas maneras, esto no puede darse dentro de un marco de trabajo marxista, carente de un replanteamiento amplio del significado del trabajo similar al planteado por las feministas durante los años 70 como parte de nuestros debates políticos sobre la función del trabajo doméstico y del origen de la discriminación de género. Las feministas han rechazado la centralidad de la cuestión laboral que el marxismo ha asignado históricamente al trabajo asalariado y a la producción de mercancías como lugares cruciales en la transformación social, y han criticado la negligencia mostrada a la hora de tomar en cuenta la reproducción de los seres humanos y de la fuerza de trabajo. La lección mostrada por el movimiento feminista no es sólo que la reproducción sea el pilar central de la fábrica social, sino que en el cambio de las condiciones bajo las cuales nos reproducimos, donde radica el elemento esencial de nuestra capacidad para crear movimientos que se autorreproduzcan, obviar que lo personal es político, mina en gran medida la fuerza de nuestras luchas. En este tema, los marxistas actuales no han avanzado mucho más que el propio Marx, si tomamos como ejemplo la teoría de la autonomía marxista del trabajo afectivo e inmaterial. Se observa como todavía obvia la profusa problemática que el análisis feminista sobre el desarrollo reproductivo ha puesto al descubierto. La teoría del trabajo afectivo e inmaterial afirma que en la fase actual del capitalismo la distinción entre producción y reproducción se encuentra totalmente desdibujada, ya que el trabajo se ha transformado en producción de estados del ser, de los afectos y del inmaterial más que de objetos físicos. En este sentido, el trabajo afectivo sería un componente de todas y cada una de las formas de trabajo, más que de un tipo determinado de reproducción. El ejemplo que habitualmente se da de los trabajadores afectivos prototipos son las trabajadoras de los establecimientos de comida rápida quienes deben voltear las hamburguesas del establecimiento, por ejemplo McDonald's, con una sonrisa, o las azafatas que deben vender su sensacional de seguridad a las personas a las que atienden. Sin embargo, este tipo de ejemplos son engañosos, puesto que gran parte del trabajo reproductivo, como por ejemplo el cuidado de los mayores, necesita de un compromiso total para con las personas reproducidas, una relación que difícilmente puede ser concebida como inmaterial. Aún así, es importante reconocer que el concepto de trabajo cuidado también es hasta cierto punto reduccionista. El término entró a formar parte del habla común durante la década de los 80 y de los 90, en conjunción con el surgimiento de un nuevo tipo de división del trabajo dentro del trabajo reproductivo, que contempla los aspectos físicos y los emocionales de manera separada. Algunas trabajadoras de cuidado remunerados se han aferrado a esta distinción, en una búsqueda de especificaciones de las tareas que pueden esperar o demandar de ellas sus empleadores, y de un reconocimiento de su trabajo como cualificado. Pero esta distinción es insostenible, tal y como ellas mismas son las primeras en reconocer por qué
Lo que diferencia la reproducción de los seres humanos de la producción de las mercancías es el carácter holístico de muchas de las tareas implicadas en la reproducción. De hecho, al introducir una separación, nos sumergimos en un mundo de alienación radical, ya que las personas mayores o a los niños en muchos casos se les alimenta, lava, cepilla el cabello, masajea o medica sin consideración alguna hacia un estado emocional, su respuesta afectiva y su estado general de bienestar. La teoría del trabajo afectivo ignora esta problemática, así como la complejidad comprendida en la reproducción de la vida. También sugiere que todas las formas de trabajo en el capitalismo son cada vez más homogéneas. Sin embargo, un vistazo a la organización del cuidado de los mayores, tal y como está constituido hoy en día, disipa esa ilusión. Mujeres, ancianidad y cuidado de los mayores desde la perspectiva de las economistas feministas. Tal y como han afirmado las economistas feministas, la crisis del cuidado de los mayores, ya sea considerada desde el punto de vista de los mayores o desde el de los cuidadores, supone esencialmente una cuestión de género. Aunque cada vez está mercantilizada la mayor parte de esta labor, la llevan a cabo mujeres y generalmente en forma de trabajo no remunerado, los que no les conceden derecho a ningún tipo de pensión o ayuda económica social. Por esto, paradójicamente, cuanto más cuidan a otros las mujeres, menos reciben ellas mismas en contraprestaciones, puesto que dedican menos tiempo al trabajo asalariado que los hombres, y gran parte de los sistemas de seguridad social se calculan en función de los años realizados de trabajo remunerado. También se ven afectadas por la devaluación del trabajo reproductivo de las trabajadoras de cuidados, conformando una subclase que hoy en día todavía deben luchar por ser reconocidas como trabajadoras. En resumen, debido a la evaluación del trabajo reproductivo, casi todas las mujeres se enfrentan al envejecimiento con menos recursos que los hombres, medido a esto en términos de apoyo familiar, ingresos económicos y bienes disponibles. En Estados Unidos, donde las pensiones y la seguridad social se cuantifican en su función en los años dedicados al trabajo asalariado, son mujeres la mayoría de los pobres y de los habitantes de las residencias subcondicionadas para personas con rentas bajas, auténticos campos de concentración de nuestros días precisamente por haber empleado tanto tiempo de sus vidas fuera de la fuerza de trabajo asalariada en actividades no reconocidas como trabajo. La ciencia y la tecnología no pueden resolver este problema. Lo que se necesita es una transformación de la división social y sexual del trabajo, y por encima de todo ello el reconocimiento del trabajo reproductivo como trabajo, lo que les permitiría reclamar un salario por estas tareas y que los familiares que trabajan como cuidadores no se vean personalizados social ni económicamente por su trabajo. El reconocimiento y la valorización del trabajo reproductivo también es indispensable para una superación de las divisiones existentes dentro del trabajo de cuidados, que enfrentan por un lado a las familias que intentan minimizar sus gastos y por el otro a las trabajadoras de cuidados empleadas que se enfrentan a la desmoralización por trabajar en el límite de la pobreza y de la devaluación. Las economistas feministas que trabajan en este campo han articulado posibles alternativas a los sistemas actuales. Nancy Folberry, Louise B. Chow y Agenta Starr desarrollan y argumentan las reformas necesarias para proporcionar seguridad a la población en fase de envejecimiento, especialmente a las mujeres mayores, mediante una perspectiva internacional que evalúa a los países punteros en este tema. La clasificación la encabezan los países escandinavos, que proporcionan un sistema de seguridad social casi universal. Al final de la clasificación sitúan a Estados Unidos e Inglaterra, países en los cuales la asistencia de las mayores está ligada a la vida laboral asalariada, pero en ambos casos existe un problema en la manera en la que este tipo de políticas están diseñadas, ya que reflejan una división sexual del trabajo, desigualdad, así como las expectativas tradicionales conscientes a los roles de las mujeres, de la familia y de la sociedad. Esta es el área a cruzar en la que se debe producir el cambio. Folbre también hace un llamamiento a la redistribución de los recursos para
reconducir el dinero público destinado al complejo militar industrial y a otras empresas destructivas hacia el cuidado de las personas mayores. Reconoce que esto puede parecer ingenuo y el equivalente a un llamamiento a la revolución, pero insiste en que deberían situarse en nuestra agenda, ya que lo que está en juego es el futuro de todos los trabajadores, sin olvidar que una sociedad ciega al tremendo sufrimiento que le espera a muchas personas al llegar a la vejez, como es el caso de Estados Unidos, hoy en día es una sociedad abocada a la autodestrucción. De todas maneras, no hay señal alguna de que esta ceguera vaya a dispararse en breve. En nombre de la crisis económica, los diseñadores de políticas aportarán la mirada desde una problemática y blanden continuamente la amenaza de rebajar el gasto social y recortar las pensiones estatales y los sistemas de seguridad social, incluyendo los subsidios al trabajo de cuidados. La cantinela, repetida una y otra vez en la obsesiva queja sobre la terquedad de una población envejecida por más vital y energética, que se ha desempeñado en vivir más tiempo y que es la que está provocando la insostenibilidad de los presupuestos destinados a las pensiones públicas, es probable que Alan Greenspan tuviera en mente a los millones de norteamericanos que han decidido vivir más allá de los 80, cuando se asustó tal y como confiesa en sus memorias al darse cuenta que la administración Clinton había de hecho acumulado un superávit económico. Pese a todo, incluso antes de la crisis de los diseñadores de políticas llevaban años orquestando una guerra generacional, alertando insensatamente de la bancarrota de la seguridad social a la que conducía el crecimiento de la población mayor de 65 años, que le legaría una hipoteca mortal a las generaciones jóvenes. Ahora, en un momento en que la crisis se hace más profunda, el asalto a los presupuestos destinados a la asistencia y al cuidado de las personas mayores está destinado a aumentar, ya sea en forma de hiperinflación, que diezmen los ingresos fijos, de privatización parcial del sistema de la seguridad social, o mediante el aumento de la edad de jubilación. Lo que resulta evidente es que nadie está reclamando un aumento del gasto en el cuidado de los mayores. Por eso es necesario que los movimientos para la justicia social, incluyendo activistas y eruditos radicales, intervengan en este terreno para prevenir una solución a la crisis a costa de los mayores y para formular iniciativas capaces de reunir los diferentes sujetos sociales implicados en la cuestión del cuidado de los mayores, los trabajadores de cuidados, las familias de los ancianos y sobre todo los mismos mayores, que hoy en día se encuentran situados en posiciones antagónicas. Ya existen ejemplos de este tipo de alianzas en algunas de las luchas que tienen lugar en relación con el cuidado de los mayores, en las que las enfermeras, los pacientes, los trabajadores de cuidados asalariados y las familias de sus clientes se alían para confrontar conjuntamente el Estado, conscientes de que cuando las relaciones de reproducción se vuelvan imposibles, los que pagan el precio son tanto los productores como los reproducidos. Mientras tanto, también está por venir la construcción de comunes. En el terreno del trabajo reproductivo y de cuidados, por ejemplo, hoy por hoy, en algunas ciudades italianas ya se están desarrollando modelos de vida comunales, basados en contratos solidarios, impulsados por personas mayores que para evitar sus institucionalizados agrupan sus esfuerzos y recursos cuando no pueden contar con sus familias o contar con un cuidador. En Estados Unidos, las comunidades de cuidados las forman generaciones más jóvenes de activistas políticos, que aspiran a socializar y colectivizar la experiencia de la enfermedad, el dolor, la pena y el trabajo de cuidados involucrado en estas experiencias, y comienzan a reclamar y redefinir en este proceso qué significa enfermar, envejecer, morir. Estos esfuerzos deben expandirse, son esenciales para la reorganización de nuestra cotidianidad y la creación de relaciones sociales de no explotación, puesto que aquellas semillas de un nuevo mundo no se plantarán online, sino que solo mediante la cooperación podemos desarrollarnos y reproducir nuestros movimientos. Esta cooperación y reproducción debe comenzar por aquellos de nosotros que se enfrentan a los momentos de mayor vulnerabilidad de sus vidas sin los recursos
y la ayuda que necesitan los que suponen una forma oculta pero indudable de tortura en nuestra sociedad.